noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso en línea directa. Queremos enviar una felicitación a Mayra Nayeli Mendívil Cázares. Está cumpliendo años, es la maestra de la escuela, dicen, cumple 29 años. Maestra, muchas felicidades de parte de su familia. Breanda por acá nos pasó el dato, así que muchas felicidades a Mayra Nayeli Mendívil Cázares, a la maestra de la escuela, por su cumpleaños, y además se escucha en línea directa. Aquí estamos ya en el espacio de la mesa de análisis, en línea directa. Es jueves y ahora sí ya casi viernes, casi fin de semana. Gracias por continuar con nosotros y por compartir esta transmisión en vivo. Y saludo a nuestros compañeros esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, gracias. Buenos días para ti, buenos días para el auditorio y buenos días para los compañeros. Juan Ordorica, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, amigos de la producción, compañeros de la mesa. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves nos escuchan. No caigan en la tentación hoy, todavía no. Bueno, está Pero bien, bueno, está abrazos, bien. saludos y todo lo demás. Está bien, me acuerdo de mi abuelito cuando decía, no, No. Bueno, así. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana, compañeros, amigos, colegas, periodistas, chicos de la producción. Es Bien. un gusto saludarlos y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, Y más allá, sí, de nuestra frontera. Eso, muy bien. Ya me apuraste, te entiendo Sí, tu pues, lenguaje, Víctor el tiempo es Torres. importante, Armando Ojeda Camacho. Bueno, pues vamos a revisar esto que fue, pues ahora sí, la aplanadora morenista y sus aliados, como un tsunami en la Cámara de Diputados. Falta el Senado, pero qué manera de trabajar en, ¿qué será? 24 horas. 20, iba a decir 48, 24 horas fueron intensos, 24 horas. ¿Cuántas reformas? A destajo. A destajo, sí, órale, y la que sigue, y una tras otra. Y bueno, son las reformas del presidente López Obrador. Se aventaron un paquetazo los diputados, la mayoría morenista. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué tanto benefician o afectan al país? Ese es el tema esta mañana. Vamos a hablar de las reformas de Fast Track en la Cámara de Diputados. Jesús, abriendo la mesa. Pues unos dicen, Víctor, que se convirtieron los diputados en sepultureros. Ajá. Y otros tantos dicen que en incubadores o en genetistas, porque también a la muerte de una institución pública surge una nueva institución pública que en teoría, y digo así, en teoría vendría a dar mejores soluciones a las que daban las anteriores, ¿no? Sí. Pues se van varias, como comentas, varias instituciones que, para bien o para mal, México tenía ahí. Una de ellas, Financiera Rural. Ya hemos hablado en esta mesa de qué es o qué era Financiera Rural ampliamente, créditos para el campo, se pagaba por estos créditos, de alguna manera financiaban, como dice ahí su nombre, a productores agrícolas. Ajá. Pero pues con la novedad que esta financiera pues nunca recogía o recibía aquellos valores para los cuales se había prestado porque había mucho deudor. Pero ni siquiera en deudores, Víctor, de campesinos que tenían sus tierras. No, eran de 10 deudores que estaban mega financiados y que no se daban. Y lo último que supimos en Sinaloa, de Financiera Rural, era de estos vivales que en el norte del estado simulaban los cobros y dejaban a la gente embarcada con la deuda y con el buró de crédito encima. Y ya no podían tener acceso a otros créditos de la banca privada. ¿Por qué? Pues porque hicieron fraudes que en teoría hicieron están sus tranzas, en un proceso de investigación, ¿no? Que hay una carpeta de investigación, pero bueno, ahí está la gente en el buró. Eso es. ¿Y qué más, Juan? Hubo tiempo para todo, menos para algo, ¿saben? ¿Para qué no hubo tiempo? Lo dijo el señor Ignacio Mier, diputado, líder de la bancada de Morena, dijo que no hubo tiempo para reducir los días laborales. Ahí sí, hubo tiempo para todo, menos para reducir las horas laborales, así que esa ley... Y le agradecen muchos empresarios eso, ¿eh? Porque sí, fue 3,000 y tanto. Debía de analizarse más a fondo en opinión del sector privado. En eso no hubo tiempo para sacar eso, tampoco los consejeros del INSABI, no salieron tampoco ahí los miembros, perdón, el INSABI del INAI. Del INAI. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Se fue el INSABI, ahora sí, se fue el INSABI, desaparece el INSABI, CONACYT se modifica, ahorita platicaremos un poquito de eso. También cambia algo de la ley minera, hay cambios en la ley minera. ¿Qué más hubo? Aquí los tengo.
el fideicomiso turístico operado por el ejército, la lana que se recauda por turismo va a ir al ejército, según los cambios que hay. Turismo extranjero. Sí, el turismo extranjero, sí, perdón. El turismo extranjero va a manos del ejército. El espacio aéreo también lo controla el ejército. A grandes rasgos son algunas de las modificaciones que se hicieron. Pasaron por encima. Y aquí, ojo, la Corte va a tener otra vez mucho trabajo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que determinar si esto fue legal o no. La bancada de Morena dice que sí, que es legal que algunos de estas modificaciones se han hecho sin pasar por comisiones. La oposición dice que no. ¿A qué me refiero? Por lo general una ley tiene que pasar por una comisión de varios partidos formados, tiene un presidente, se analiza, se dictamina y luego pasa a la Cámara. Aquí hubo leyes que no pasaron por comisiones, directitos se fueron al Pleno a que lo votaran los diputados. Y, repito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que determinar si este procedimiento fue el adecuado o no. Una parte dice que sí, otra no. Aquí lo que se resalta que es que en 24 horas se aventaron lo del trabajo completo de varios meses o años incluso, en 24 horas. En 24 horas, así es. Cuando se quiere, se puede, ¿no? Sí. Porque el problema es cómo lo legislas. ¿Leyeron las iniciativas? Armando, vamos contigo. Sí, lo que pasa es que también lo pudieron haber hecho y lo hicieron fast track, efectivamente, en el Congreso de la Unión, los diputados. Pero recordemos que tienen que transitar por el Senado de la República. Ahí pueden ser votadas en contra, rechazadas. Minutas constitucionales, por ejemplo, ya están en el Senado. La ley 3 de 3. Sí. ¿En qué consiste? Es para que, entre otras cosas, para que ningún hombre que haya violentado los derechos de una mujer pueda aspirar a ningún cargo de elección popular. Así es. Entonces, el Senado ya la aprobó en comisiones, incluso, y falta que sea aprobado en el Pleno. También están otras minutas constitucionales que ya están también para el Pleno del Senado, como va a ser la modificación a la ley electoral para establecer que los jóvenes tengan derecho de ser votados. Por ejemplo, ahora en lo subsecuente, al aprobarse esta ley en el Senado, los diputados, un joven desde los 18 años de edad ya podrá aspirar a ser votado para diputado, y no hasta los 21 como se establece en este momento la ley. También se aprobó para que los jóvenes puedan ocupar un cargo de secretarios de Estado desde los 25 años de edad y no desde los 30 como hoy lo establece la ley. Y bueno, hay otras varias leyes que están esperando el Pleno, las comisiones del Senado para pues su análisis y posible aprobación o rechazo. Pero hay muchas. A mí me llama mucho la atención la ley, esta reforma de la ley orgánica de la administración pública. ¿Por qué me llama la atención? Porque esta ley pretende que todas las áreas de administración y finanzas de los estados pasen a depender directamente de la Secretaría de la Función Pública. Y ahí hay una gran controversia porque pues prácticamente sabemos que la Secretaría de la Función Pública es la que revisa, analiza o sanciona los malos manejos de las finanzas. Y esto pues no les ha gustado a algunos senadores que la están esperando, porque en este caso el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, tendría la libertad de realizar todas las compras consolidadas y adquisiciones gubernamentales, de acuerdo con esta ley. Además, esta nueva ley le permitiría actuar de manera libre y discrecional, según contempla, en la designación de los funcionarios públicos de la dependencia. O sea, son detalles interesantes que habría que ver el desenlace final. Jesús. ¿Sabes a quién también le echaron tierra, Víctor? Tierra de sepulturero. A ver. Al Instituto de Salud para el Bienestar. Sí. Este INSABI. El INSABI que nunca sirvió para nada. Nada. Sí. Para tres cosas, ¿eh? Sí. Para nada, Sí. para nada y para nada. Y aquí, ni modo, hay que hablar en lo claro, ni modo que diga la Cuarta Transformación, es que es culpa de Calderón, es que es culpa de Enrique Peña Nieto. En este tema en particular, en lo justo hay que decir, es un error, una falta de operación, un error estratégico en la política pública de salud de este gobierno. Sí. Inventaron una institución, demolieron otra institución que tenía sus
sus males, tenía sus fallas, por supuesto, ¿no? Y con su corrupción agregada, ¿eh? Claro, También, sí. pero para crear Sí. algo que siguió con corrupción, Sí. que siguió sin darle atención de calidad a las personas, que jamás le pudo otorgar medicamentos completos a aquellos pacientes que estaban en tratamiento. Bueno, fue un verdadero cochinero el INSABI. Para bien, hoy dicen, bueno, ¿saben qué? Ya la regamos, vamos a corregir la plana, vamos a demoler el INSABI, pero donde sí me quedé muy extrañado fue que en esa votación, por ejemplo, fueron 266 votos a favor y 222 votos en contra. Es decir, que no, yo creo que ese hubiera sido para que fueran los 400 y tantos Pero votos fíjate, a favor. qué ¿no? O bueno, sea, qué bueno que qué mencionaste extraño, esto, ¿no? Jesús. No es nada extraño. Está muy claro que también tenemos una oposición en la Cámara de Diputados, para ser precisos, que va con los ojos cerrados a votar en contra de todo lo que el partido en el poder esté planteando. No se dieron cuenta de lo que estaban votando. Y ahí están los dos puntos lamentables. ahí Los que está. votan a favor con los ojos cerrados Sí. a todo y los que votan en contra con los ojos cerrados a todo. Que igualmente Entonces, pues, no están nocivo. haciendo la chamba legislativa. No están, no, pues definitivamente no leen. Muchos diputados nada más van por consigna y dicen, oye, ¿cómo que votaste en contra de la desaparición del INSABI si tanto lo hemos estado criticando que no funciona? Si el propio gobierno morenista está reconociendo que no sirve, lo están desapareciendo y tú votas en contra, pues ¿de qué? ¿Cómo? Pues ya habían votado. Incongruencia Es que total. así venía la línea. Incongruencia total. No, ¿cuál línea? La oposición en Sí. verdad son unos... No insultos. Dilo, dilo. No, iba a decir, no, iba a decir unos... No insultos. No, No nos va a insultar. No, pero- iba a Cuenta hasta decir 10, mi estimado unos Juan, ¿sí? insulsos. Unos Respiró, insulsos. Juan, pues. Pero bueno, aparte puse... Ay, la no más eso. Le puse la imaginación de nuestra radioescuchas. Cada Sí. quien le puso la palabra en su mente que quiso, así que, pero bueno. Sí. La oposición en verdad se está aportando del nabo, como dice la chaviza. Del nabo. Muy triste lo que pasó con la oposición. Lo del INSABI también muy triste. Eso habla, después de 4 años, cuando quitas algo, nada más por quitarlo, sin tener un plan para aplicar algo diferente, poco a poco, de una manera que vaya sirviendo y vaya desplazando lo que ya existía, pasan estas tragedias, porque para muchas familias fue una tragedia este paso del Seguro Popular al INSABI. Fue por todos lados, era una desesperanza, por todos lados no sabían quién le tocaba a quién, y hoy pasa a IMSS Bienestar. Y por ahí decían también, y tienen con justa razón, si ahora se van a atender las personas que no tienen seguro social en el IMSS Bienestar, que es otra, que digamos es otra parte del seguro, y dicen, ¿y por qué yo tengo que pagar mi IMSS ahora? Si de todas maneras las personas que no pagan IMSS se van a atender en algunas clínicas del IMSS, ¿por qué yo tendría que pagarlo? Y eso es con justa razón. Entonces también ahí tendríamos que analizar si este sistema de salud, punto y aparte para otro programa, también va a ser, va a terminar siendo exitoso basado en estos argumentos. No van a ser las mismas, ¿no? O No, sea, dije, en algunos lados, en algunos sí, por ejemplo en las comunidades donde no hay otras instalaciones más que del IMSS, ahí se van a tener pues que qué atender. justo, ¿no? Sí, por Sí, eso, claro. vuelvo a decir, Claro. hay personas que dicen por qué tengo que pagar mi seguro social si Sí. de todas maneras se van a atender algunas personas en instalaciones del seguro. Y para el tema de la ciencia y tecnología, ese en lo personal fue a mí el que más me causó escozor, por algo muy sencillo. Creo yo que la investigación como la está planteando este gobierno está ideologizada y no deja la investigación científica que vaya por su camino. Y otra, ¿cómo van a agregar a las Fuerzas Armadas dentro de los consejos de decisión de la ciencia y tecnología en México? Híjole, Sí. todo va a estar ahora, todos los militares tienen que decidir, hasta la ciencia y tecnología en este país, todo. A ver, Armando, antes de la pausa. Sí, yo creo que de todas estas reformas, yo creo que lo que más interés debe de causar entre la ciudadanía, la población mexicana, es el sector salud. Es un tema pendiente, es un tema preocupante para todas las clases sociales. El Seguro Popular fue creado al término prácticamente del gobierno de Vicente Fox, consolidado por Felipe Calderón y seguido en el mismo ritmo por el gobierno de Peña Nieto. Llega López Obrador, lo desaparece para crear el INSABI. Hoy, a 4 años y medio prácticamente de gobierno de López Obrador, pues bueno, deciden que el INSABI debe desaparecer para formar el IMSS, integrar IMSS Bienestar. Que ya estaba el IMSS Sí, bienestar. prácticamente, Sí, Víctor, pero era una especie de... en los hechos. Recordemos que dejaron el IMSS Prospera, un programa de Felipe Calderón, de Peña Nieto,
que estaba atendiendo prácticamente haciendo las veces del Seguro Popular. Hoy pretenden que el Bienestar asuma las funciones de lo que fue el Seguro Popular. Quiere decir, el Seguro Popular era para atender a toda la gente que no tenía seguridad social por derecho legal, ¿no? Sí. Como empleados, todo eso. Entonces, ahora, ¿quién va a atender el Seguro Popular? Bienestar va a cubrir todo el universo de demandas. Sí, pero con los hospitales que se construyeron y que se van a construir, que todavía hay varios, como 3 proyectos de grandes hospitales en el país. Pero están pendientes todavía. No, y los que se han construido y los que están dentro del sistema, son todos los hospitales en un solo públicos. sistema va a atender a los 2 rubros. IMSS, Bienestar. Tanto gente que no está afiliada oficialmente. Todos tienen Lo que derecho acabo de decir, a ser sí, lo atendidos, acabo de efectivamente. decir, lo Sí, acabo de decir. exactamente lo acabo de explicar, Juan. Vamos a ir a una pausa. El otro tema es la reforma laboral, que quedó congelada para pues tranquilidad de muchos empresarios que estaban preocupados por reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas sin ver los efectos que tendría en la productividad y en los costos de operación de las empresas. Eso quedó congelado, no pasó al Pleno. Vamos a regresar también, por ahí tenemos un audio con el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados que dice que pues Morena está legislando al gusto del presidente. Pues sí, entonces a gusto de quién. quién. Y el PRI lo hacía y el PAN lo hacía. A ver, tiene bancada el PRD. Sí. O sea, 5, 7. el partido en el poder legisla a gusto del presidente, siempre ha sido así. Pues eso es normal aquí en China. Y en China sobre todo más. Pues sí, en China más. donde sea, pues es el partido en el poder. Entonces, ¿a gusto de quién debería legislar Morena? ¿A gusto de los priistas? Lo que sí deberían hacer es revisar las iniciativas o de de los todos los periodistas. partidos, eso sí. Y el otro tema que nos piden que comentemos, aunque sea así de pasadita, que le ganó Alito la batalla Ándale. a sus adversarios. Otro sepulturero. No, sigue ganándoles. Ya amarró el Senado. Ya amarró. Ya amarró y el ahora Senado. los que andaban ahí de belicosos van a tener que ir a Pedir perdón. a pedirle perdón Al a Alito, futuro porque senador. ahí se van a decidir las candidaturas. Al líder de la bancada. Hasta del Senado. 2024 prolonga su dirigencia. Se quedó con el partido con el rechazo del 60% del electorado mexicano según las últimas encuestas. Y yo creo que más del 50% me quedo corto probablemente de los propios priistas que no lo quieren. Ahí, ¿cómo está Sí. ahí? Si no lo quieren los periodistas, son los que deciden Para que supuestamente. vean, los revolucionarios se quedaron sin Claro que revolución. algo tiene Alito, que sí No, lo y quieren, si le porque lo preguntas decir- respaldan. Pero estoy a su manera, ¿no? Sí, sí. Pero estoy... No, Sí. al modo. Porque Bueno, vamos a regresar después del corte en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Porque ellos lo merecen todo, llévales frescura, sabor y entretenimiento a los mejores precios Ley. Pañal Joy Ultra Confort, etapa 3 de 40 piezas, 2 por 399 pesos. Leche condensada, lechera 600. Ya estamos al aire, sí, perdón, estaba yo acá con el... Se me fue el avión, ¿no? Se fue la financiera rural, los que avión. dijeron que le iban a defender como... Se fue la Iban a financiera defenderla así como del cosa. Bandidalgo. Sí, bueno, Jesús. sí, estaba escuchando Sí, las ofertas. las ofertas. Bueno, ayer me comentaba un empresario muy preocupado sobre este tema de la reducción de la jornada laboral, que no la habían pensado muy bien los diputados que estaban impulsando y que votaron a favor en comisiones, porque literalmente le iban a poner en la torre a muchas empresas, por ejemplo, del sector de la construcción. Me estaba comentando alguien ayer, me decía, no, a mí me pegan en la torre, o sea, ¿cuánto voy a dejar de producir o tendré que pagar adicional para poder producir lo mismo que produce su planta, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Y toda la proyección financiera de lo que estaba pensado en números, pues se va a multiplicar por cuánto, ¿no? Sí, es que es un tema complicado, pero bueno, al final de cuentas, pues tendrán que ajustarse. Le pusieron, yo diría el freno, pero ni siquiera llevó a freno, le pusieron un tabique. Sí. Para que no se mueva el carro, ni siquiera el freno, un tabique así, porque eso se va a dar, está Sí. próximo, a lo mejor no la sacaron ahorita, la van a sacar más adelante, pero es un tema que les interesa mucho, sobre todo de cara al elector mayoritario, nomás cuántos trabajadores que trabajan en su jornal y en su día tenemos en México, y cuántos empresarios hay. Ellos están pensando en mayorías, Ajá. y la mayoría está en la base trabajadora. Yo creo que en cualquier rato le quitan el tabique para que ese carro avance.
Eso es, muy bien. A ver. Esa es una reforma constitucional. Entonces, ahí sí van a necesitar a la oposición para ponerse de acuerdo. Seguramente por cuestiones electorales van a terminarla aprobando, porque sí. Pero yo creo que es una buena reforma esta de quitando las horas laborales, siempre y cuando, insisto, vaya aparejada de una política pública de aumento de la productividad con apoyos a incentivos fiscales a empresas que vayan a poner, le vayan a invertir a productividad de sus empleados, en capacitaciones. Si van de la mano, excelente. Si va sola, como hasta ahorita se ha presentado, tienen mucha razón los empresarios. ¿Y saben qué? No van a pagarle a los empresarios, lo vamos a pagar nosotros. En redes sociales veía un ejemplo clarísimo. Todos estamos de acuerdo en que haya menos horarios laborales. Pero imagínense que la gente del sector transporte digan, sí, al hacer esto entonces vamos a tener que contratar más choferes, por lo tanto vamos a tener que aumentar los servicios del transporte público. Ya no nos va a gustar tanto, ¿verdad? Ya vamos a empezar a... No. Eso es lo que va a suceder en casi todos los bienes y servicios que consumimos. Por eso, repito, insisto, si va sola, vamos a sufrir. Necesita modificar para apoyar la productividad. Eso es, Armando. Pues está en manos del Senado, tiene que transitar por ahí. Y no, por la Cámara también no la votó. Sí, bueno, tiene que votar en la Cámara, pero en manos de todos. El retén importante yo lo veo en el Senado, porque pues ahí tiene que transitar por comisiones y luego en el Pleno llegar a su aprobación o rechazo. En las dos. Tendrán, yo creo que tienen que cabildear con el sector empresarial y llegar a buenos acuerdos. No se puede aplastar de esa manera, como bien lo comenta Víctor, esta persona del sector de la construcción, que se vería drásticamente afectados. Tienen que negociarse, tienen que ver, no se trata de una idea de un diputado, un senador o del propio presidente, decir vamos a cambiar estos, vamos a ampliar o regalarle más días de asueto a los trabajadores. Está bien, es bienvenido, pues, por supuesto que todos los trabajadores van a decir, van a aplaudirla, pero también hay que ver el lado en donde está el billete, los que invierten, los que tienen sus empresas, que también lo hacen por supuestamente para convertirlos en negocios rentables. Entonces no van a poder sacrificar en aras de una nueva ley sus plantillas laboral, no por regatearles descansos ni dinero, sino porque bien, la productividad iría menos. Bien, ahí vamos. Estamos de regreso y estamos hablando de las reformas que impulsó el presidente López Obrador y que se aprobaron fast track, o sea, en fuguiza, sin mayor trámite, en la Cámara de Diputados, sí. ¿Por qué desapareció el Seguro Popular? ¿Por qué desapareció el Seguro Popular? Por corrupción, ¿no? Pues varias cosillas. A ver, pero por todo lo que se ha desaparecido, los programas que han dicho es por corrupción. Sí. Ok, ¿por qué no desapareció Segalmex? Segalmex. ¿Por qué no ha desaparecido? Yo creo que no tarda, ¿eh? Pues se supone... Yo no sé. No tengo a ver, no está en esta rama de reformas. Pero mi pregunta es, si están desaparecidos, con así también el argumento de modificarlo, así es por corrupción. Financiera rural. Financiera rural por corrupción. Sí. ¿Por qué no metieron en este paquete de iniciativa la desaparición de Segalmex? Si ya está, como dice el presidente, comprobado que hubo corrupción en Segalmex, tendría que desaparecer Segalmex. Seguramente no, en el siguiente paquete de reformas va a Segalmex también. No, desaparecer así totalmente. Sí, pues es que no puede ser, ¿verdad? Tanto robadero. Bueno, les comentaba que dentro de lo bueno es que o no les alcanzó el tiempo o la pensaron muy bien o llegaron ahí los reclamos de los empresarios. Jesús, vamos a ir contigo. En la Cámara de Diputados, la mayoría morenista dejó congelada la reforma que reduce la jornada laboral de 8 a 6 horas. Eso tendrá que esperar. Por lo pronto, adiós a esta reforma laboral. Y algunos empresarios dicen, pues qué bueno, porque si no iba a meter en problemas muy serios a muchas, probablemente no a todas, pero sí a muchas empresas a las cuales se les iba a incrementar sus costos de operación. Y tendrían, como se ha dicho ya en estas últimas horas, que cerrar o reducir personal. Sí. Y esto, pues, ahora, finalmente terminaría afectando a los trabajadores. Decía en el corte, no le pusieron un freno, le pusieron un tabique. Ajá. Un tabique para que ese carro no avance. No, pues la congelaron. Neutral. La metieron a la congeladora, sí. Va a salir, sí. Y va a salir porque es una reforma que está pensada en mayorías. En México la gran mayoría es una base trabajadora que sería beneficiada con esta reducción de horarios.
Los empresarios en algún momento, y yo creo que las empresas más grandes, Sí. que tienen incluso monitoreo de los procesos legislativos para saber cómo afectan a sus empresas, pues ya deben de estar pensando cómo van a transitar a esto que concede derechos laborales a una gran base trabajadora. Y bueno, pues, si tienen que ponerse de acuerdo con la oposición, no sé si la oposición se va a aventar la de decir, no estamos a favor de que se reduzca el número de horas laborales de 8 a 6. No quiero o quisiera ver qué partido político en su sano juicio se va a aventar esa para decir no, porque con uno que convenzan, y estoy pensando más bien en el PRI, con Alito que va a aventarse otro periodo más, con que convenzan a Alito, la pueden sacar como si nada. Sí, eso es muy probable. Acá me comentaba ayer un empresario que estaban muy preocupados por esta reforma, pero yo supongo que el cabildeo o no fue lo suficiente o no les hicieron caso de plano. Aquí me están diciendo que no se aprobó la reforma por falta de tiempo. O sea, no es porque... Sí, así dijo tienes, el señor coordinador. Mier, ¿verdad? Sí. Sí, por eso Sí. tiene un tabique. Entonces, nada más, digamos, por ahora está detenida. Pero decía un empresario, dice, el asunto es que la Coparmex informó que el costo de la reducción de la jornada laboral, estamos hablando de 381 mil millones de pesos. La Coparmex tiene su centro de estudios ahí, yo no entiendo cómo calculan esto, pero ahí está la cifra, ¿no? El costo laboral, cuánto Sí. estás pagando por ¿Cuántas horas tienes que pagar? y a cuántos tendrías que hacer Horas reemplazos, extras y todo esto, ¿no? Es una tabla de Excel ahí complicada. Pero... Porque me decía, por ejemplo, una empresa ayer, sí, que el asunto es, dice, ya aumentaron las vacaciones y ahora la reducción de la jornada laboral, pues prácticamente están declarando a muerte segura a muchas empresas. Así, no hay manera ¿Saben qué? de soportar eso. Y a muchos empleos, porque yo como empresario digo, a ver, mi costo laboral es de 100 pesos, comprarme al año, comprarme una máquina es Sí. 200 pesos, en 2 años recupero la inversión, adiós 5 empleados y compro la máquina. Entonces y, tan, tan, es y vámonos. reducción de plazas laborales, Sí, que no. a eso van a obligar algunas plantas industriales, Armando. Sí. Sí, mira, Víctor, yo respecto a todas estas reformas, a mí sí me parece casi, podría decir que criminal, la desaparición de dos sectores tan importantes para la vida pública de los mexicanos. Desaparecer el Seguro Popular y la Financiera Rural. Fíjate nada más. No se, Bueno, se va a Telecom. Sí, se va. Pero fíjate, ¿a dónde van? Se habla en ambos casos, las razones supuestamente fueron por corrupción. Estaban siendo corrompidas, estaban manejo a discreción de los recursos. Pero aquí la pregunta, ¿por qué si había corrupción detectaron, no se exhibió a los responsables, a los corruptos? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se fortalecieron esas instituciones para hacerlas viables y seguir mejorando el servicio que prestaban? Porque estamos hablando de la salud pública y estamos hablando de la generación de alimentos, como es el agro, en la política alimentaria de México. 2 renglones importantísimos que están siendo trastocados de alguna manera por supuestos actos de corrupción que no se exhibieron, no se castigó a nadie, simplemente se le dio vuelta a la página, se crearon otras instituciones y lo que hacen es crear confusión entre la gente, entre los Bien. Otra pregunta. Permíteme, sí, porque vamos, Jesús, sí. Nunca se ha concedido derecho a los trabajadores por gusto de los patrones, Víctor. Cuando se declaró universal el seguro de atención médica para los trabajadores, ¿cómo a todos los trabajadores? ¿Cómo le voy a dar yo seguridad social a todos mis trabajadores? Se pudo. Nunca por concesión, Víctor, se han logrado las cosas. Porque yo que no, porque cada quien está viendo su interés, el legítimo interés del patrón como el legítimo interés del trabajador, y en ese juego de intereses es donde funciona la política. Ahora, hay que decirlo también, así como hay empresarios que no están de acuerdo en esto, hay otros, y también lo han expresado en esta mesa, en que están de acuerdo y que hay algunos que ya incluso lo aplican. Por su naturaleza. Por la naturaleza de los que negocios y de las empresas. En algunas áreas del sector productivo se puede. Entonces, justo ahí es el equilibrio entre los intereses privados en una legislación pública. Ahora, nada más, en abono un poco al sector privado,
los incrementos salariales que se deciden, en el caso del salario mínimo, tú lo sabes muy bien, en una comisión en donde están representados los empresarios, siempre ha habido voto a favor del sector privado para los acuerdos que se han dado. En las últimas fechas sí, hay algunos donde han tenido su desacuerdo. Pero siempre han salido los acuerdos con el voto a favor de los En el empresarios. 22 nada más no. Eso quería saber, fíjate. Sí, Nada más en el 22. Según yo tenía entendido que en 22 y 20. Y tenían sus argumentos, 20, ¿no? Nada más en un año Sí. de los 4 que ha habido. Pero de estos 4 años. Sí, nada más Sí. uno no. Y tenían sus Correcto. argumentos, No, válidos por Claro, supuesto. claro, sí, sí. Y al final Bien. del día causó el aumento de los salarios e inflación, lo dijo el propio Banco de México. O sea, tiene razón Jesús cuando no se dan las cosas por buena voluntad de una de las partes. Sin embargo, el problema es que nunca nos dicen las consecuencias. Vamos a aumentar esto, pero va a suceder esto. No nos las dicen. Así es. Si nos las dijeran fuera más sencillo. Pero bueno, cambiando el tema, mi otra pregunta era, ¿por qué no desaparecemos en este paquete a Pemex y a la CFE si había corrupción antes? ¿Por qué no las desaparecemos? ¿Por qué no creamos nuevas instituciones como lo están haciendo en todos lados? ¿Por qué no desaparecer? Si el argumento es desaparecer todos estos organismos por corrupción, vamos desapareciendo Pemex y CFE, porque ha habido mucha corrupción ahí en el pasado, está el caso de Lozoya, corrupción hay que desaparecerlos y crear nuevas instituciones dedicadas a eso. Creo yo que a veces no se mide con la misma vara o los argumentos que hacen finalmente pues son falaces o no reúnen los requisitos para hacer un argumento Bien. contundente. Estamos casi cerrando. Armando, vamos contigo. Pues hay un listado de al menos 10 dependencias muy importantes que van a desaparecer. Por lo menos desaparecen en sus siglas normativas, como están ahorita establecidas, para fusionarlas a otra. Prácticamente desaparece la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Desaparece el Fideicomiso del Fomento Minero, una institución muy importante que había sido creada en 1990. Desaparece la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Son 18. Dejará de ser un órgano de la CENER y queda solo como unidad administrativa de dicha secretaría. Desaparece el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Desaparece la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Desaparece el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. Desaparece el Instituto Mexicano de la Juventud, deja de ser órgano descentralizado de bienestar y pasa a ser unidad de la Secretaría del Trabajo. Sí. Y bueno, y podemos seguir con la lista, pero el tiempo pues, no me lo Así permite. es. Son Sí, 18. son muchos, sí. Ahora, son muchos. Jesús. ¿Sabes por qué desaparece y hacen estos cambios? Porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque tienen mayoría. Y cuando tienen esas mayorías, tienen la posibilidad de hacerlo de manera legal y legítima. Ahora, vamos pensándolo. Si usted no quiere que estos procesos de reforma se den así, reflexione respecto a cómo equilibra el poder en las cámaras. En el próximo proceso electoral, imagínese usted si quiere tener así mayorías abrumadoras. Hay quienes, en su idea, quisieran tener todavía un control constitucional, es decir, que tuvieran mayoría también para modificar la Constitución, pero hay otros que quieren los equilibrios sanos del poder. Entonces es muy importante, cuando usted vaya a votar, reflexionar qué es lo que quiere, y eso no se lo voy a decir yo. Usted piense qué quiere, mayorías que aprueben así, en cascada, de manera irreflexiva, o otras que se puedan, si tuvieran la capacidad los diputados, de entrar a procesos de reflexión para poder ver qué es lo mejor. Porque como estamos viendo, de los que estamos diciendo acá, algunos es bueno que se extingan y se vayan, y otros tantos pues tenemos nuestra duda. Eso es, Juan. Sí, vamos a ver en el Senado, platicábamos fuera del aire que seguramente en el Senado el señor Monreal va a querer también llevar su tajada política, porque si esto pasa así, en fast track también el Senado, pues va a ser una palomita para el señor Adán Augusto y el señor Monreal va a querer meter ahí A ver. su cuchara, ¿no? ¿Qué dijo el coordinador del PRD? ¿Tiene bancada el PRD en la Cámara? ¿Cuántos No sé, diputados? el diputado, no sé. En la Cámara de Diputados. Ahorita les digo. ¿Cuántos diputados Ahorita les digo. tendrá el PRD? Que está en alianza con el PRI, ustedes saben, y con el Partido Acción Nacional. Y han hecho alianza precisamente en algunos proyectos legislativos también. Y también se fue de bruces votando en contra de la desaparición del INSABI, ¿no? No, son De plano. Es Luis Espinosa. caricatos. Luis Espinosa Cházaro dijo que pues Morena está legislando a gusto del presidente López Obrador. Aquí lo escuchamos. A ver. ¿Sí lo tenemos? Ahí está. Vamos a escuchar. Es Luis Espinosa Cházaro. Venga.
Con dictámenes no leídos y lo peor de todo, luego viene el Senado y nos corrige la plana. Ahí está la ley minera, que era tan importante para Morena y sus aliados, y es Morena quien la detiene en el Senado. Yo no entiendo esta... No entiende el señor Espinosa Cházaro que tampoco ellos leyeron el dictamen de la desaparición del INSABI y votaron en contra. Son de plano, sí. 15 diputados son. Son 15. Sí, Oye, aquí, pues sí tiene un buen grupo, ¿verdad? No, pues son 300 diputados, no son No, clubs. pero pues son 15, digo. valen por 10 cada uno. No sé si valgan por 10 o no valgan nada. En su página aquí está. Cada ciudadano en su distrito lo dirá si están haciendo buen trabajo. No son de su distrito. Son pluris. Son pluris. Son pluris. Bueno, pero hay que ver el desempeño en lo individual. A mí no me gusta agarrar parejo. Creo que hay legisladores que hacen su chamba, hacen su trabajo bien. Estén en el bando que estén, pero que se meten a estudiar, que se ponen a presentar iniciativas, a discutir iniciativas, están haciendo su trabajo, ¿sí? Gestión social, en fin, tú los ves ahí. Hay otros que de plano, pues nomás ahí van, como dicen luego, de muertito, sí, ahí, a gusto, ¿no? Bueno, estamos cerramos 30 segundos. Bueno, Jesús. Víctor, Sí. Así como dices que no hay que agarrar parejo, y yo creo que así debe ser, también en estos procesos de reformas hay reformas que son muy buenas, hay cosas que se extinguen porque de plano no servían o porque eran verdaderos nidos de corrupción, como esta financiera rural, y otros también que pues no están exentos de polémica. El propio CONACYT, al interior había muchísimos conflictos porque también había camarillas al interior, había gente que tenía años no siendo nada productivos, con una vida de exquisita también, con mucho recurso público ahí, ¿no? Que no eran, digamos, intelectuales o científicos que no producían mucho y recibían mucha feria, ¿no? Hay algo de eso también. Y otros al revés, que eran muy inteligentes y no recibían nada. 30 segundos, Juan. Bueno, también el secretario, la familia del secretario de la Defensa hace lo mismo y no andan pensando en desaparecer la Sedena. Creo que hay que separar las cosas de las personas, de las instituciones. Sí es importante se revise donde haya corrupción, castigar a los responsables y modificar lo que es. Bien. Lo que no se vale es que pase lo del INSABI, que quite el Seguro Popular, pongas algo, no resulte y luego usted disculpe con muchas personas. Pero nada más un mérito este gobierno, no funcionó y lo quitaron. El Seguro Popular tuvo sus detalles y no lo quitó el gobierno que lo creó. Ni siquiera el gobierno que le siguió. Sí, lo quitó el gobierno de la Cuarta Transformación. Que pusieron el INSABI y no sirvió para nada, es un hecho. Pero reconocido incluso por los propios gobernadores morenistas, Eso que ni qué. A ver, cerramos 30 segundos. Un tema que tocamos poco. 30 segundos ya. Un tema que tocamos poco, pero que, Víctor, lo podemos retomar en otra mesa. La Ley Federal de Minas, Víctor. El Servicio Meteorológico Nacional no cuenta con presupuesto, no tiene asignado para el apoyo de los trabajos preventivos de investigación geológica de las áreas concesionadas para la explotación minera. De eso se están quejando mucho y hay un punto muy importante que luego lo tocamos en otra ocasión. El tiempo nos mata. Gracias, muchas gracias, compañeros. Gracias y gracias a toda la producción en todo el estado. Muchas gracias por su compañía. A usted, antes que nada. Nos esperamos en punto de la 1 de la tarde con más información en Línea Directa. Y si pasa algo en las próximas horas de interés general, usted lo tiene en lineadirectaportal.com, antes que nadie, y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.